Podcast alimenta la mente de Moderna Alimentos. Bienvenidos a la tercera temporada de Alimenta la Mente, el videopodcast de Moderna Alimentos. En este episodio conversaremos sobre innovación, junto a líderes y expertos de distintas industrias que compartirán sus experiencias, aprendizajes y perspectivas sobre uno de los temas más relevantes para las organizaciones de hoy. Esto es Alimenta la Mente, disponible en la plataforma que prefieras. Podcast alimenta la mente de Moderna Alimentos. En el año 2007, Netflix pasó de entregar DVDs a domicilio a entregar entretenimiento a través del streaming. Y en el año 2013, Netflix empezó a generar su propio contenido con House of Cards, por ejemplo, una miniserie famosa a nivel mundial. Esto revolucionó la forma en la que se entrega el entretenimiento. Hoy venimos precisamente a conversar de esto, a no solamente innovar por tecnología o innovar por hacer una diferencia, sino innovar por las decisiones que cambian negocios. Bienvenidos a la tercera temporada de Alimenta la Mente, un podcast de Moderna Alimentos. Esta ocasión vamos a conversar sobre la innovación y las decisiones que cambian organizaciones, empresas y países en realidad. Nos acompaña en el día de hoy Andrés Zurita, el CEO de AEI en el Ecuador, y Javier Pazimiño, el CEO de AON en el Ecuador también. Andrés, Javier, bienvenidos. Dicho lo que acabo de contar cuéntenme, por favor, en qué momento, hoy día hablamos de innovación en todos los aspectos de las empresas, de la cotidianidad, pero en qué momento, en tu perspectiva personal, Andrés, la innovación pasó de ser una idea, un generar ideas, a una decisión de liderazgo como cabeza de una organización? Gracias, Mauricio. Quiero arrancar felicitándoles porque nos están alimentando la mente, pero sobre todo por este espacio tan innovador que los que están escuchándonos no lo van a poder vivir, pero huele riquísimo. Así que uno llega a un espacio así que se siente tan cómodo y puede innovar, puede hacer. Es que qué chévere esta innovación que han hecho, Mauricio. Bueno, para mí la innovación es parte del trabajo. La Alianza para el Emprendimiento e Innovación se dedica a eso. Y digamos que más allá de estudiarlo, vamos 12 años trabajando con las empresas, parte de la red, grandes a nivel nacional, algunas multinacionales, que implementan procesos de innovación. Entonces, digamos que lo más complejo que se enfrenta la AEI, es que la velocidad con la que nuestros aliados innovan, ustedes, Moderna, el resto de aliados, es alta. Y eso hace que el equipo ahí nos toque estar así como a 200.000 kilómetros por hora intentando entender lo que se viene, porque el momento que te acercas a trabajar con estos aliados, con ustedes, con los aliados, para ayudarles a innovar y ellos ya están 3 pasos adelante, solo te queda acelerar. Entonces, digamos que para mí, respondiéndote, lo más desafiante de la innovación es poder seguir el ritmo a los aliados. Y para poner un ejemplo súper tangible, cuando arrancaba lo de inteligencia artificial, que ya puede ser unos 4 años, nosotros entendíamos lo que estaba pasando por una inversión que hicimos a Miami. Esta inversión a Miami, liderada esta inversión por Pedro Villamar, ya fuera de Fibeca, fuimos a ver lo último en innovación que había. Y vimos que ya estaba revolucionando todo lo de la IA ya, y cuando regresamos y quisimos trabajar con nuestros aliados, ellos ya estaban probando agentes, ellos habían ido ya afuera a traer, recuerdo Corporación Favorita, unos expertos de Rusia para unos algoritmos diferenciados, Metropolitan Turing, 16 algoritmos para predecir la demanda, que ahora les funciona excelentemente, y nosotros recién estábamos aprendiendo en lo que era la IA para ayudarles a innovar. Entonces, en mi caso es estar muy atento a lo que se viene, estar atento a lo que hacen ustedes, los aliados, estas cosas diferentes, y no quedarnos atrás, y para eso tengo que estar viendo las cosas en la práctica, en la cancha, viendo cómo está moviéndose la tecnología a nivel mundial y poder traerles y ayudarles a los aliados y a los emprendedores para que estas cosas, ellos no se queden atrás y puedan implementarse realmente. Súper interesante porque hablamos desde cómo podamos a tus aliados unirles para que a todos los beneficiarios les podamos llevarnos un paso más allá, como reinventarse en toda esta avalancha de cambios que tenemos todo el tiempo. Pero en este mismo contexto,
innovar va un poquito más allá en tu perspectiva personal, si bien entiendo, es ir a la velocidad que va todo el resto de tus miembros en la organización. Pero en tu caso, Javier, con tu experiencia amplia en seguros y toda tu trayectoria profesional, ¿en qué momento Javier dice esto de innovar o la innovación en la organización no es solamente crear el espacio para que los colaboradores generen ideas o los equipos generen ideas, sino es una decisión como organización para ir un paso más allá? Ok, no, muchas gracias. Muy buen día a todos. Agradecer a Moderna Alimentos por la invitación y felicitarles por este extraordinario espacio que seguramente genera mucho aprendizaje, muchos elementos, insumos para que nuevos emprendimientos, nuevas innovaciones puedan tener mayor éxito que tal vez las que hemos podido desarrollar hasta ahora. Mira, con respecto a tu pregunta, yo creo que hemos vivido un punto de inflexión con respecto a la actividad que nosotros desarrollamos, un punto de inflexión en donde se ha podido dar eh, un cambio radical en lo que significa innovación. Ya no solo significa, oye, tener un mejor producto o dar mejor acceso a ciertas soluciones, sino alinearse a lo que está pasando en el mundo y las tendencias globales o las macro tendencias globales. Y está pasando en el mundo muchos cambios tecnológicos acelerados, problemas climáticos alrededor del mundo, el tema de la fuerza laboral, las nuevas generaciones en lo que significa una fuerza laboral dentro de una organización. Todo lo que significa el comercio, el transporte, la logística, la cadena de suministro. Es decir, son cambios importantes a nivel global que también nos afectan, que también nos llegan acá. Y esos cambios, esas tendencias, están cada vez más interconectadas. Entonces, nosotros hemos aprendido en el camino ya hace algunos años que la innovación no puede ser un tema aislado, una unidad específica de innovación, sino que tenemos que trabajar de manera interconectada entre las diferentes áreas de la compañía para poder brindar soluciones a nuestros clientes frente a estos desafíos, frente a estas tendencias. Y ahí es cuando hemos comenzado dentro de la organización a hacer un trabajo interconectado entre la parte técnica, entre operaciones, entre el negocio, entre las capacidades, entre la parte operativa, precisamente para generar soluciones que estén dentro del proceso y que generen un impacto positivo en las organizaciones, en nuestros clientes. Y es así como un poco hemos comenzado a vivir la innovación desde hace algunos años atrás, ya no solo específicamente tratar de mejorar un producto específico, sino ir a un tema más interconectado que sea integral en las diferentes organizaciones para dar respuesta a esos cambios interconectados veloces que hay en el mundo. Creo que ese es un aprendizaje que hemos tenido en el camino y que afortunadamente nos ha permitido ayudar a las organizaciones a navegar esos cambios tan importantes, tan radicales en el último tiempo. Totalmente. El mundo cambia a una velocidad súper acelerada, digámoslo hoy día, y tenemos que estar en varios aspectos conectados. Pero en este contexto, creo que hay un concepto muy importante y una línea bien delgada que es modernizar de innovar. Por ejemplo, yo puedo citar ¿viste? En varios casos de empleados decir estamos innovando porque cambiamos del ERP. Pero en un punto podría decir, viste, más bien estás modernizándote porque innovar va un poquito más allá. Y creo que es una línea a la velocidad, como tú mencionas, Javier, que hay tanto cambio hoy día. Creo que es importante tener esta perspectiva de decir, innovar es ir un poco más allá. Sobre todo en el contexto de los negocios, porque te voy a poner el ejemplo en la industria de alimentos. En la industria de alimentos puedes decir, nosotros innovamos muchísimo porque sacamos los distintos productos, ahora uno en presentación de 100 gramos, otro en 200, otro en 500. Dices, sí está bien, pero es un poco más allá, me parece, innovación. Tiene que resolver algo de fondo. ¿Cuál es tu punto de vista en este contexto, Andrés? El desafío que estás planteando yo lo agudizaría más en el contexto ecuatoriano, porque el perfil ecuatoriano tiene una tasa de emprendimiento activa muy alta, que significa que el 35% de los ecuatorianos, según el Global Entrepreneurship Monitor, van a hacer algo. Entonces digamos que van a inventar cosas mucho. Pero tienen una tasa de aversión, un índice de aversión al riesgo muy alta también. ¿Qué significa? Se llama índice Hofstede. ¿Qué significa? Que todos los ecuatorianos, la mayoría, nos podemos hacer cositas, pero no muy arriesgadas.
Y eso se refleja y es el resultado de eso es el número de empresas que cierran. Ahora el nivel de exportación está, por suerte, para el país, para todos, está aumentando mucho, pero digamos que en la personalidad, en el perfil del ecuatoriano, no tanto. Entonces, lo que va a pasar naturalmente, lo que vemos en nuestros emprendedores, pero también en varios de los empresarios ecuatorianos, es que comienzan exactamente lo que tú estás diciendo, hacer cositas nuevas, una mejora continua, despacito, hacer unos cambios pequeñitos, pero no una innovación. Ahora, esto teóricamente es una innovación incremental y no una innovación disruptiva. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es las barreras competitivas que ponemos en el negocio. Esa es la gran diferencia. Una mejora incremental, una mejora continua, pequeñito de innovación incremental, va a ser fácilmente replicable. Eso es. Mientras que una innovación disruptiva que cambie el modelo de negocio por tecnología, por proceso o por algo más duro, y hablando tal vez en esta industria, algo que tenga una patente, algo muy profundo, eso sí es difícil de replicar. Entonces, digamos que el ecuatoriano se va a enfrentar con eso y el CEO, el líder, tiene que, entendiendo esta realidad, eh, tomar dos decisiones. La primera es tener procesos serios de innovación, porque caso contrario va a pasar lo que tú estás narrando. Le va a decir a los equipos, oigan, hagamos algo de innovación y el equipo va a cambiar el empaque, Claro. le va a poner otros colores y va a decir eso es de innovación. Pero eso es por la personalidad y el perfil del ecuatoriano. En algunos otros países de Sudamérica, nosotros tenemos operaciones en Panamá, digamos que son cosas parecidas. Es decir, Ya. no es. Ahora, entonces, uno, tener procesos transparentes, claros, definidos de innovación. Y lo segundo es, como el índice de aversión al riesgo es tan alto, el perfil y el líder tiene que involucrarse, a diferencia tal vez de otros países. En Ecuador, porque nosotros en la I tenemos multinacionales que trabajan junto a las empresas locales haciendo innovación. Y las multinacionales tienen sus protocolos, sus procesos, pero no funciona igual lo que hacen en otros países que acá, y es por el perfil del ecuatoriano. Entonces, el CEO tiene que involucrarse en el proceso, involucrarse dando el ejemplo, involucrarse en la práctica y involucrarse sobre todo en el tema de la aversión a riesgos, que uno tiene miedo de equivocarse. Porque si uno se equivoca, le va mal. Y si le va mal, el jefe le va a ver mal y se va a quedar sin trabajo. Entonces, el líder, el CEO de la organización, tiene que involucrarse en los procesos de innovación y equivocarse. Es decir, estarse con el equipo equivocando y haciendo cosas muy disruptivas para cambiar, dar estos saltos exponenciales y equivocarse y trabajar en los modelos de negocio, porque eso es lo más difícil en los negocios ecuatorianos, porque uno hace estas mejoras alrededor del modelo de negocio en algunas partes, en los empaques, pero hablar de cómo cambio mi modelo de negocio de manera disruptiva, utilizando las nuevas tecnologías, es lo difícil, y eso es en lo que los CEOs deberían involucrarse. Estar con los equipos, equivocarse con ellos, apoyarles cuando se equivocan, no importa, y con eso dar el ejemplo. Entonces yo creo que por ahí la recomendación de cómo involucrarse como líder, cómo involucrarse con los equipos, con estos procesos claros de innovación. Fantástico, creo que es súper interesante porque como tú dices, si no hay error, no hay aprendizaje, no hay innovación. Entonces, si hoy día estoy limitado a decir, voy a lanzar una idea, pero bien chiquita, bien sutil, de esa manera estoy un poco cubierto, se van produciendo, digamos, cambios o actualizaciones o modernizaciones pequeñas en general. Pero en general el tema, hablando ya de industria de servicios, de industrias de seguros puntualmente, Javier, ¿cómo ves este espacio en general? Porque creo que es muy valioso el decir, yo declaro que quiero innovar, pero jamás voy a decir no cometamos errores y está claro que lo uno limita a lo otro. ¿Cómo se maneja eso en el día a día para ti? No, totalmente. Mira, la forma en la que nosotros vemos la innovación es precisamente encontrar, tal vez a diferencia de un producto, tal cual como lo estaba mencionando Andrés, para nosotros es encontrar la mejor información, la mejor asesoría para que los clientes puedan tomar mejores decisiones. O sea, si hacemos cosas y proponemos soluciones a los clientes que les permiten a los clientes tomar mejores decisiones para enfrentar la incertidumbre, para reducir su riesgo, para mejorar algunos estándares, para mejorar la salud de la gente, para mejorar el bienestar de su equipo de trabajo, ahí estamos generando innovación. Ese es el concepto que nosotros perseguimos. Siempre que el cliente pueda tomar mejores decisiones en beneficio de su organización y de su fuerza laboral, estamos generando innovación. Pero claro, para llegar a ese concepto, lo que tú has dicho, prueba, error, ¿sí? Y algo fundamental que lo mencionaste es, no podemos castigar el error. O sea, como liderazgo, como líderes de empresas o líderes de innovación, no podemos
limitar la posibilidad de explorar, de probar, de generar espacios en donde la gente pueda probar soluciones, pueda presentar problemas reales y soluciones posibles. Y lo vemos de esa manera, y creo que parte fundamental de que eso tenga éxito es el liderazgo, en donde hay un rol que cumplir, y ese rol es abrir espacios seguros, donde obviamente el equipo de trabajo pueda desarrollar estas actividades. Nosotros hablamos mucho de escuchar internamente a las diferentes áreas, escuchar a los clientes, pero no solo para validar lo que uno piensa como líder de la organización, sino para realmente escuchar, oye, ¿qué más está pasando alrededor y qué necesita el cliente, qué necesita el mercado? Y finalmente provocar un trabajo, en la compañía los llamamos Aon United, ¿sí? Le hemos denominado de esa forma. Y es precisamente unir las diferentes áreas, romper ciertas barreras, dejar de trabajar en silos para que precisamente la solución sea de manera integral y que todos podamos tener una adopción de la innovación mucho más fácil. Claro. Porque uno de los retos precisamente que hemos vivido como experiencias previas o aprendizajes donde posiblemente las cosas no salieron tan bien, es que la adopción es algo fundamental. Podemos tener una mega solución, pero si el equipo no lo adopta, si el mercado no lo adopta, si el cliente no lo adopta, realmente no tiene un impacto. Entonces la adopción es algo fundamental y hay que trabajar en eso, comunicar, ayudar al equipo a que la adopción sea más fácil. Y todo este contexto para decir, no podemos tener espacios que solo se dediquen a resolver un problema puntual, sino a ver cómo a través de la organización podemos generar soluciones más integrales. Ese es el concepto que buscamos en la compañía. Tenemos obviamente varios ejemplos en donde pudimos tener éxito, otros no tanto, pero precisamente ahí viene el tema. No podemos castigar cuando las Totalmente, cosas no salen bien. totalmente. Y creo que demanda muchísima humildad, decir, creo que humildad y perspectiva de negocio, realmente como estrategia, decir, si vamos a penalizar o vamos a castigar el error sin un contexto claro y definido de cuáles son los parámetros donde se permite el error y el aprendizaje, creo que en vez de avanzar retrocedemos. Y creo que tú, Javier, acabas de mencionar dos cosas súper importantes y la primera va a ser precisamente este contexto del error, de cómo creamos estos espacios para manejar el error, ¿cierto? Porque si penalizamos, como acabo de decir, retrocedemos, pero tampoco podemos decir vamos a empezar a equivocarnos todo el tiempo, ¿no? No existe negocio en este contexto. Y les quiero leer en esta oportunidad algo que me parece que es bien importante y que es alineado a esto de Boston Consulting Group, que dice, en una muestra realizada en el año 2023, el 79% de las empresas más innovadoras separa explícitamente la gestión del negocio core de las iniciativas de exploración utilizando modelos operativos, métricas y procesos distintos. Creo que hace sentido para decir, en este contexto hay un tema separado y aquí rescato y voy a poner dos ejemplos. Entre el año 2013 y 2016, General Electric invirtió entre 3.000 y 4.000 millones de dólares para utilizar toda la información y transformarse a través de la inversión agresiva en tecnología e información en una empresa nueva en el mundo, una empresa nueva con perspectiva de negocio, con perspectiva de innovación, con perspectiva de información disruptiva. Pero no cambió la organización per se. Y a no cambiar los procesos, hacia el año 2019 empezó a desinvertir y terminó siendo una gran reestructuración a nivel nacional, caída de la acción, luego un repunte nuevamente. Pero en el otro extremo, no como empresa, pero en otro lugar, en otra empresa exitosa también, un grupo de personas encabezado por un líder muy asertivo puso el tema de las reuniones de Two Pizzas Meetings, ¿cierto? En el que, ¿viste? En el que Steve Jobs dice, en una sala donde vamos a tomar decisiones, no debería haber más personas que las que se alimentan con 2 pizzas. Y creo que está bien claro el tema de decir es, vamos a poner un grupo de personas que pueda decidir súper rápido algunas cosas, discutir y decidir para que las decisiones no se demoren, las reuniones primero no más allá de 2 horas y algo mucho más asertivo en cuanto a todo, la velocidad con la que queremos hacer cambios. Y me parece este espíritu de realmente innovar. Y creo que es un súper buen aprendizaje. Tú pizzas, miren, nosotros tenemos tu panes, ¿no? Panes, miren, pero ¿qué opinas de esto, Andrés? Interesante, creo que
es como ese equilibrio, ¿no? De nuevo, yo creo que el desafío acá en el Ecuador es cómo hacemos que se arriesguen un poco más. Me gusta el que la innovación, como tú lo mencionas, sea enfrentada como un espacio controlado y fuera de la organización. Eso abre ya conceptos de innovación abierta, conceptos de cómo no innovo calladito solo, sino como decía Javier también, abriendo, escuchándole al cliente, haciendo cosas con el cliente. Creo que el siguiente nivel es cuando uno dice la innovación abierta, es que los dolores del cliente no son solo solucionados por nosotros, ¿ya? Y eso es del siguiente nivel, es como otros me ayudan a pensar las soluciones, cómo trabajar ecosistémicamente. Y en el ejemplo que tú ponías es justo, ¿no? Cómo fuera de la organización puedo encontrar esas soluciones, blindando un poco mi espacio de trabajo, no en esa prueba-error, no complicando toda la gestión, que al final puede traer también problemas grandes. Y luego involucrarles a todos con prácticas de toma de decisiones. Y esa práctica que mencionas que hacen está muy buena, pero es un proceso estructurado. Yo creo que hay que tener procesos estructurados de innovación, ir migrando de la innovación cerrada a la innovación abierta y luego tener unas 4 cosas importantes en las organizaciones. Porque de nuevo, si es que el líder no tiene procesos claros de innovación, si los que nos escuchan solo lo hacen por cultura o solo lo hacen por diciéndolo, no va a funcionar. El primero es que las organizaciones tienen que tener estructuras de innovación. Como tú narrabas, Mauricio, tiene que haber una cancha en la cual se juegue. Y la estructura de innovación es que tiene que haber un consejo de innovación, tiene que haber uno o varios líderes de innovación, es decir, tiene que haber un doliente. La segunda es que tiene que haber un presupuesto para la innovación, porque a veces dicen, vamos a innovar, sí, vamos a innovar, ¿y de dónde sale el presupuesto? Claro. No, Fanda habla con marketing, y de marketing no, pero Fanda habla con el de planificación, y de planificación yo no tengo presupuesto. Entonces, el segundo hay que tener un presupuesto de innovación, si no se quedan en buenas ideas. Lo tercero es que tiene que haber unos KPIs de innovación claros, porque si no el de innovación, ¿cómo le miden? ¿Cómo saben si es bueno o malo lo que está haciendo? Porque retorno inmediato no va a haber. Esa mala noticia les tengo a todos los CEOs que nos oyen. La innovación en el primer año, retorno inmediato es difícil, a menos que sea incremental y se les copie rápido y pierdan esa ventaja comparativa. Entonces tienen que tener paciencia y luego tiene que haber esa cultura de innovación. Ese es el cuarto punto, creo que el más importante. Y tú lo narrabas como en estas reuniones donde se juntan, pero las reuniones de innovación son espacios donde la gente está libre para opinar, donde la gente tiene ya conocimientos de innovación y tiene prácticas de innovación y un montón de prácticas y conocimientos. Y luego tiene un par de competencias o habilidades blandas que se tienen que ir desarrollando. Es no tener miedo al fracaso, no tener miedo de decir lo que ha salido mal. Y hay un montón de cosas que están haciendo nuestros aliados, que se reúnen los viernes con una cerveza y solo se habla de lo malo que salió en la semana. Luego tenemos un caso lindísimo que es Teojama, la empresa ecuatoriana ya grande que hace camiones, que decía, tenemos unas células de innovación, pero no estamos contagiándonos todos. Y crearon una app de cultura de innovación, arrancando por el error, donde todos la usan, usa el que está en los talleres, usa el que vende, y comenzaron a contagiarse, porque se dan cuenta que el primero que escribe, Manuelito Malo, Giovanni Mondín, dice en el grupo, oye, me salió mal esto, y entonces y de repente el que vende los camiones también y todos, y lo dicen y se genera el conocimiento y se comienzan a reducir errores y se comienzan a arriesgar. Entonces, el cuarto, la cultura de innovación. Entonces, todos estos procesos, esto está estructurado, esto funciona. Entonces, tal vez arriesgarse poco a poco, ir creciendo, hacer las cosas bien y luego proteger el negocio, pero hacer estas disrupciones. Y solo cierro con algo. Y el último nivel y el más importante, que algo no sé si podemos contarlo, pero con ustedes estamos planeando hacer unas maravillas con Moderna Alimentos Moderna Alimentos está y nosotros le estamos ayudando, pero idea de Moderna Alimentos, quieren irrumpir un poquito cómo van a funcionar los modelos de negocio de sus clientes. Ese es el siguiente nivel. El siguiente nivel es ya trabajar con los emprendedores y juntarles al modelo de negocio porque sea un modelo de negocio ampliado. Si sus proveedores de emprendedores o sus clientes de emprendedores mejoran, es mejor para todo el negocio, porque van a tener proveedores con mejores productos y a precios más bajos, o van a tener clientes que les van súper bien, que es una de las buenas noticias que ojalá pronto Moderna Alimentos les cuente. Vamos a crear unos súper emprendedores con Moderna Alimentos, pero si le va bien a nuestro cliente, nos va a pedir más insumos, nos va a ir mejor. Esa es la innovación abierta, un modelo de negocio ampliado donde los emprendedores se integran, les va bien, disrumpen, nos ayudan a disrumpir y a todos nos va bien. Creo que nosotros leíamos un artículo que decía Harvard Business Review que dice, no es la falta de ideas la que carecen las empresas, las organizaciones del mundo en general, sino la ejecución y la calidad de la ejecución. Y la ejecución creo que es la clave de todo esto en realidad. Porque aquí hay un punto súper importante y voy a poner esto ya tropicalizado en la realidad que vivimos todos los días acá, que pasando
una semana, pasando días, hay cambios climáticos, políticos, regulatorios, la guerra en el mundo, y tenemos que adaptarnos a todo esto. ¿Cómo en este contexto que hay cambios, si nosotros declaramos tener una cultura de innovación, como tú lo decías hace un momento, Javier, que el CEO tiene que estar involucrado en todo esto, pero en el largo plazo, ¿cómo se mantiene esto cuando en el corto plazo hay que entregar resultados? Tú le proponías súper bien, Andrés, decir sin presupuesto esto no funciona, porque mañana me voy al de marketing a decir, dame, y el de marketing dice, compadre, aquí está ya comprometido todo el presupuesto. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se hace esta disciplina para que realmente la empresa sea innovadora y no solamente sea, viste, un discurso más dentro de la organización? No, mira, creo que súper relevante lo que mencionas. Y ahí tal vez yo puedo mencionar un concepto que si bien es cierto, se requiere toda esta estructura formal y totalmente de acuerdo con lo que decía Andrés, de inversión, de presupuesto, pero tenemos que desaprender desde mi punto de vista de que siempre tiene que ser algo muy complicado y algo muy costoso. No siempre, digamos, esa es una característica que a veces confundimos en el proceso de innovación, que siempre es algo muy Tienes complejo razón. y que es muy costoso, Claro. ya sea por la tecnología o por lo que pretendes hacer. En los últimos años hemos visto que algo que le preocupa muchísimo a los CEOs de las compañías o a la administración de las compañías es el riesgo cibernético, ¿sí? Y el riesgo cibernético es algo que está en el top of mind hoy de las juntas directivas, por todo lo que ha pasado en el mundo y lo que ha pasado acá en el país también. Y es fundamental decir, bueno, ¿y cómo ayudamos o enfrentamos esa situación? Escuchamos al cliente desde la organización y tuvimos la posibilidad de desarrollar un esquema integral para ayudar a nuestros clientes a enfrentar el riesgo cibernético, para identificar en dónde están las brechas de ese riesgo cibernético, cuánto puede llegar a afectar, monetizar un riesgo cibernético, porque eso es importante, decir, bueno, el rato que tengo un ataque cibernético, ¿hasta dónde me puede afectar? Entonces ayudamos a los clientes a darle forma, a estructurar, a tener claridad de qué es el riesgo cibernético a través de varias herramientas para posteriormente pensar en una transferencia de ese riesgo a una póliza de seguro cibernético. Y ese contexto al inicio se nos hizo muy complejo, ¿sí? Tal vez fue un aprendizaje hace ya algunos años atrás, en donde hicimos un proceso de innovación para atacar esa necesidad muy a la interna, sin escuchar a los diferentes participantes del proceso. Y la adopción y el impacto tal vez tardó un poco, pero hicimos los ajustes, aprendimos de eso, y te puedo decir que hoy es una de las principales soluciones que tiene la compañía, precisamente porque introducimos cambios que ayudó a que el cliente pueda implementar, pueda adoptar esta solución y que de alguna forma el impacto para proteger su patrimonio, para proteger su negocio, su organización de cualquier ataque, de cualquier paralización, sea realmente lo que necesitaba, sin necesidad de hacer algo muy complejo y muy costoso. Creo que es algo súper importante lo que mencionas, Javier, y voy a recapitular lo que acabas de decir. Innovar no quiere decir meter millones de dólares para comprar la tecnología de punta para hacer algo, porque si, como tú bien decías, el proceso no está estructurado, la mentalidad no ha cambiado en todo ámbito, va a pasar lo que mencionaba hace un momento con General Electric, ¿no? Y también recapitulo lo que tú decías, Andrés, en decir, el proceso es fundamental en todo esto, ¿no? Para que los dos convivan y aprender del cliente. Creo que ahí está, tomo de las metodologías ahora para innovar del MVP, por ejemplo, hacer estos espacios controlados de las ideas mínimo viables para poder testear si algo funciona o no funciona y poder tomar decisiones correctivas. Creo que es una gran herramienta en todo este contexto. Y voy a unir al consumidor en general y decir, normalmente creo que los cambios más disruptivos que hemos tenido, que las empresas han vivido, son aquellos que se han anticipado a resolver estas, no voy a decir necesidades, no, sino estos problemas, estos dolores de los consumidores. Quien más lee más rápido estas cosas es el que más innova y el que presenta un cambio importante. Como tú decías hoy mismo, las empresas hoy día tienen este dolor de la ciberseguridad. El que primero dé el paso en este tema de no decir cómo controla la ciberseguridad, sino un paso más allá de decir qué te duele, qué te preocupa, qué más podemos en este contexto, creo que es importante aquí. ¿Cómo hacemos esto?
para nosotros anticiparnos, sabiendo que todo el tiempo está cambiando. En este contexto es cómo nos anticipamos básicamente en la carrera de innovar para diferenciarnos y para hacer un negocio sostenible, rentable y exitoso como cabezas de los negocios, identificar esto en los consumidores. Creo que el cambio radical que se viene, que va a permitir que se acelere el nivel de esta innovación con impacto, que es el que menciona Javier, una innovación no teórica, sino al dolor, es que está cambiando un poco cómo se comportan los clientes, el cliente final y también los corporativos. Y es porque ahora todo se está moviendo mucho alrededor del propósito de las comunidades. O sea, yo sí veo un cambio radical. Recién veía un par de artículos que salían justo del MIT de cómo está cambiando esa perfilación. Es decir, antes uno decía es por edades, o ahora pensemos por ingresos socioeconómicos. Ahora se está moviendo mucho lo de las comunidades. Entonces, la respuesta corta y rápida es teniendo una comunidad cercana, creando comunidades, trabajando en comunidad con otros clientes. Creo que esa es la respuesta corta porque eso va a permitir tener información rápida y que te cuenten las cosas. Ahora, el gran desafío es cómo crear las comunidades. Ese es creo que el gran desafío. Si tenemos comunidades que trabajan muy cerca de nuestra propuesta de valor y las entendemos bien, la comunidad, lo lindo de la comunidad, lo rico de la comunidad es ese intercambio de información, porque no es transaccional. No es que van a venir los clientes a Moderna Alimentos y decir, dame el insumo, nos vemos, Claro. y ya está más caro, me voy al otro, sino creo que ustedes lo están haciendo muy bien y ya con los nuevos programas que ojalá les ayudemos a sacar va a estar mucho más cercano. Son un solo equipo, un equipo que te puede decir, no, si está caro o barato, sino por dónde van sus necesidades, porque al ser un equipo y darte ese insumo, vas a ver que va a tener una buena respuesta. Entonces, las comunidades, trabajar con los clientes como comunidades va a permitir tener información más cercana, información no solo transaccional, sino más profunda, y eso tener mejores innovaciones. Y en una comunidad es el riesgo de ese cambio de comunidad es más complejo, porque las comunidades les une el propósito y los propósitos no cambian. Fantástico, creo que, y pero el reto está en crear la comunidad. ¿Qué otras maneras más podemos hacer, Javier, como para, si sabiendo que yo llego al mercado para tener un cambio disruptivo, tal vez no voy a decir que las empresas existen por generar cambios disruptivos, pero para satisfacer las necesidades de mi mercado objetivo, necesito entender qué es lo que busca mi cliente, pero qué le duele también para llegar con una respuesta adecuada? ¿Qué otros mecanismos más tenemos? Una puede ser la comunidad, con el gran reto de construir la comunidad y mantener la comunidad. Pero ¿qué otra en tu experiencia, Javier, puede ser esta fuente de generar insights para después del siguiente reto es llevarlos a ejecución? Vemos estos siguientes pasos, los next steps, de una manera en la que tenemos que alinear y sumar varias variables. Tú mencionaste algunas ahí en lo que mencionabas de Harvard Business Review. Pero para nosotros es fundamental unir, sumar, porque esa es la palabra correcta, sumar, no reemplazarlo uno con otro o no dejar por fuera ninguno. Pero es importantísimo unir la experiencia de los expertos, la experiencia humana, la data que tenemos, la analítica que podemos realizar, la inteligencia artificial y las alianzas que podemos hacer. Esos son 5 factores que para nosotros es fundamental aplicarlos, sumarlos, entenderlos. Desde el punto de vista de la data para identificar qué está pasando en el mundo, qué cosas están cambiando, ¿sí? La analítica para hacer modelos, de decir cómo esto puede impactar y hacer simulaciones que nos permitan tener una visión más clara de qué es lo que va a pasar más adelante en los diferentes ámbitos. La inteligencia artificial para obviamente utilizar y poder de alguna forma ayudar a nuestros equipos a tener bases de datos trabajadas que nos ahorra mucho tiempo, que nos ayuda a eliminar tiempo de nuestros equipos que se demoran días o semanas enteras en desarrollar una proyección, una simulación. Con la inteligencia artificial hoy la podemos hacer en un par de minutos. Si tenemos todas esas variables y lo unimos en la experiencia humana, la experiencia de los expertos que no se puede reemplazar, más alianzas con los diferentes stakeholders que podamos tener alrededor, nos permite tener los siguientes pasos de la innovación con un foco precisamente de generar valor. Entonces, esos son los factores que vemos que son fundamentales y que los utilizamos en la compañía precisamente para ayudar a determinar qué se viene y cómo nos podemos parar, enfrentar los retos que tenemos de aquí en adelante.
Creo que aquí es súper importante el decir, existen varias fuentes para entender las necesidades del consumidor, del cliente, del mercado objetivo, sea una empresa al consumidor o hacia las industrias. En tu caso, las industrias es un aspecto muy grande de distintos industrias, distintas áreas de negocio para poder solucionar y también desde tu lado, cómo conectar con todo esto. Pero, ¿cuál es el consejo que viene desde AEI hacia los, digamos, desde los pequeños emprendedores que tienen su cabeza, su CEO, que es básicamente el dueño, en este balance de decir, generamos una idea, ayudarles a descubrir estas ideas y empujar a que esto siga en una empresa escalable pequeña, ya aterrizando a la realidad, para que no digamos ir, innovar son obviamente las empresas grandes, innovar son millones de dólares, innovar es miles de dólares en tecnología, sino en este contexto, ¿cómo va la innovación hacia el pequeño emprendedor en el Ecuador? Solo quiero tomar de 10 segundos para agarrar algo que dijo Javier, y es como en todas sus respuestas lo dice, lo trae, y me parece buenísimo, es el tema de la data, ¿ya? Y solo quería decir que la data y la inteligencia artificial y lo que escucho que están haciendo es fabuloso, porque la data creo que está en todas las respuestas de Javier, entiendo que es lo que hacen, pero para todos tiene que ser una preocupación. Data limpia, data bien manejada, data para tomar decisiones. Ahora, y digo que es importante porque eso es lo que se viene. Cómo se disrumpen los negocios, y cambian los negocios como tú narrabas al inicio, por grandes fenómenos económicos. Y ahora estamos viviendo uno que es la inteligencia artificial, que a todos nos va a golpear, para bien o para mal. Vi recién en Microsoft el fin de semana, no sé si vieron, 3.000 despidos, y no cargos bajos, cargos altos, 3.000 despidos. Entonces eso está cambiando cómo funcionan los países, las economías. Y uno dice, acá Ecuador, no, eso no va a pasar, estamos lejos. Nosotros acá no hacemos nada con inteligencia artificial, pero no, hacemos mucho con inteligencia artificial, los seguros, abogados, hay un montón, pero en todos los negocios. Ahora sí, respondiéndote, el tema de los emprendedores son los que más tienen que estar preocupados por innovar. O sea, al contrario de que de solo Moderna Alimentos y Ion Seguro tienen que preocuparse, al revés, porque los emprendedores tienen que encontrar nichos de mercado desatendidos. Entonces, creo que y no importa el negocio en el que estén, puede ser de servicios, puede ser tecnología, puede ser agroindustrial, si es que no encuentran ese nicho desatendido en el cual entrar, va a ser difícil que compitan en el mercado. Nosotros vamos 5 años desde antes de pandemia intentando traer esta franquicia Shark Tank que finalmente trajimos. Y el mayor desafío que teníamos, y Sony no nos quería dejar hacer en Ecuador porque decían, no va a haber buenos emprendedores. Decía, imposible. Sí, no. ¿Por Van, qué? van a haber historias sin historia, o sea, mermeladas, cosas como más básicas. Y resulta que hay unas sofisticaciones que Ecuador viene viviendo alrededor de, no importa el sector, porque tenemos en el negocio de restaurantes unas super panaderías que están revolucionando, que están ahora en Cumbaya y en todo lado, pero también en tecnología y también en drones y también ya tenemos patentes que están siendo implementadas. Y a todos les une lo mismo y es que no hacen lo mismo que el resto. Están bien preocupados por dar un servicio súper diferenciado, un producto con mayor agregación de valor y conociendo mucho a su cliente. Entonces, el emprendedor y los emprendedores que nos escuchan, que nos ven, preocúpense mucho por arrancar con alta innovación, porque si no va a ser bien difícil que se mantengan en el mercado. Ecuador tiene 3 variables hablando de emprendimiento que hacen que sea un poquito más complicado que el resto de países. El acceso a capital es reducido, mucho más reducido que otros países, porque en otros países hay Colombia, Perú, Argentina y demás, hay políticas públicas donde hay mucho capital semilla no reembolsable disponible. Acá no. Entonces el emprendedor ecuatoriano tiene que nacer con algo muy diferente y el Friend, Family and Fools que usa tiene que aguantarle. Lo segundo es que es una economía pequeñita, contraída, y al igual que nuestra operación en Panamá, el emprendedor tiene que encontrar bien ese nicho en cuál va a entrar. Porque como no hay nuevos clientes, no es que Claro. yo me voy a tomar mucho, sino tal vez le voy a robar a alguien, porque no es que la economía, hay muchos nuevos clientes que van creciendo. Y el tercero, que tal vez es el más complejo, son las propias prácticas que tienen los ecuatorianos para hacerlo. Ya no es que uno abre el emprendimiento y dice, voy a emprender. Ahora, por suerte, además del internet, además luego de la pandemia, de todo el tema de la conectividad, usen la inteligencia artificial facilito, digan, a ver, ¿cuáles son las prácticas para innovar? ¿Cómo es que hago para arrancar mi emprendimiento? Y lo más importante, pongan, ¿ya habrá hecho esto alguien? Y van a ver que encuentran unas maravillas que están haciendo en el mundo los emprendedores que están en el internet. Tomen eso, adapten el Ecuador y arranquen. No arranquen haciendo lo mismo que siempre, arranquen con una necesidad del cliente
y con alta innovación, si no en Ecuador, va a ser difícil que les vaya bien. Claro, tú decías, y creo que tú también, Javier, decías muchísimo, y había leído yo todos los productos que ustedes tienen para basados en inteligencia artificial, cómo atender la necesidad de riesgos, a orientar a tus clientes y los productos que están directamente satisfaciendo estas necesidades. Y desde el contexto de la información y la tecnología hoy día es de alguna manera muy asequible hacia todo el mundo. O sea, todo el mundo ahora utiliza inteligencia artificial, me parece, o la gran mayoría, pues, de muchísimos lugares. Muchas empresas ahora están regulando cómo se utiliza más bien para cautelar el flujo de la información confidencial al interior. Y creo que es una puerta muy importante el tema de seguros, tener esta perspectiva. Pero ya que tenemos todo el acceso a la tecnología, a la información, creo que una pregunta importante es, ya no es qué tecnología se está utilizando, sino qué cambios se están dando en los procesos y en la forma de trabajar por usar esta tecnología o cómo la adapto en el día a día. La inteligencia artificial creo que está en boca de todo el mundo la ha utilizado. ¿Qué cambios a partir del uso de inteligencia artificial lo estamos adaptando en los procesos? ¿Cómo lo hicieron ustedes? Porque en todo lo que tú tienes, si bien entiendo las bases de datos de información es clave y la depuración constante es creo que el reto y es un dolor para las organizaciones, desde la experiencia personal digo, pero ¿cómo conectamos esto en el día a día con la inteligencia artificial y el uso al interior de una empresa en general, no solamente en seguros? Mira, yo creo que tú topaste un tema fundamental que es cumplir con la regulación, la protección de información, el uso ético de todo lo que tiene que ver alrededor de inteligencia artificial. Y creo que ese es un elemento, un pilar fundamental de lo que todas las organizaciones deben pensar al inicio cuando comienzan a utilizar estas herramientas. Luego de eso, sin duda que la inteligencia artificial hoy y la data que tengas alrededor, la analítica que puedas hacer, y como decía hace un momento, los expertos humanos guiando estas herramientas, utilizando estas herramientas, acompañándose de estas herramientas, poder impactar ya no solo te diré en procesos que sí, que se dan y en procesos en donde, claro, eliminas tiempos, eliminas la cantidad de procesos o reprocesos que puedas tener en una organización, optimizas obviamente recursos, puedes dejar o liberar el tiempo de las personas en tareas meramente transaccionales para poner un foco en acompañamiento estratégico, para tener un foco en innovación. Es decir, en el proceso como tal tiene mucho impacto y ayuda, pero no solo en el proceso. Hoy vemos que la inteligencia artificial, la data, la analítica, cambia modelos de negocio. No solo per se cómo haces el proceso interno, sino oye, cómo abordas la necesidad del mercado, ya no de la manera tradicional, tal vez ofreciendo, en nuestro caso, venta de seguros o pólizas de seguro. Nosotros ya no hablamos prácticamente con los clientes específicamente de una venta de una póliza de seguro, sino hablamos de un contexto integral en donde le ayudamos a hacer una administración de riesgos, una administración de riesgos tanto en las propiedades que pueda tener una organización, pero también en la parte de capital humano. Es decir, hoy la fuerza laboral necesita de una atención diferente para poder comprender cuáles son las expectativas, qué esperan de sus empleadores, cuáles son los beneficios prevalentes que se están dando en el mercado para tener una oferta laboral competitiva. Es decir, ya abordamos los temas desde el modelo de negocio de una forma totalmente diferente. Por supuesto, también está en cómo generamos la satisfacción, la experiencia del cliente. Entonces, puedes tener un impacto en la operación interna, en cómo, digamos, cocinas el producto internamente, en cómo abordas el mercado en tu modelo de negocio, pero también cómo generas la experiencia positiva en el cliente. Y efectivamente hay varias herramientas y hay varias formas que ayudan a que el cliente tenga una experiencia más ágil, más rápida, atendiendo a los diferentes segmentos, ¿no? Porque hay digamos, un segmento en donde la tecnología y el uso de las aplicaciones y el celular es prioritario, es decir, no le podrías tener a ese cliente si no tienes esas aplicaciones y esa tecnología. Pero también hay un segmento que posiblemente todavía necesita una atención diferenciada, una atención personalizada y no tanto a través de una herramienta tecnológica. Entonces, la experiencia del cliente también puede ser impactada positivamente por la inteligencia artificial, segmentándola, utilizándola adecuadamente en cada uno de los segmentos que necesitas atacar en tu mercado. Yo creo que son elementos
respondiendo a tu pregunta, la inteligencia artificial puede estar across la organización, en la parte de operaciones, en el modelo de negocio, en la experiencia del cliente. Fantástico. Yo les quiero contar algo porque nosotros, parte de los negocios que nosotros tenemos de si bien todos los productos que ustedes ven acá son los productos core que tenemos en la división que llamamos B2C y tenemos una división que se llama B4B, antes era B2B, ahora la llamamos B4B, básicamente por este concepto sutil pero por detrás importante que es vamos a hacer negocios para hacer negocios, no vamos a hacer negocios con negocios, no vamos a hacer negocios para hacer negocios. Y el contexto aquí importante, hablando de la inteligencia artificial, es cuando uno está en un salón, yo hablo con mi equipo, es cuando uno está en una sala de reuniones, viste, en las oficinas corporativas, es todo el mundo es recreativo, ¿no? Todos nos ponemos a generar ideas, innovaciones y ficha, las ideas fluyen por montón. El reto está en llévales al territorio, ejecútales. Entonces, cuando hablamos de finalmente quien termina ejecutando todo esto, termina siendo el vendedor y pasa en las empresas de consumo masivo y en las empresas que se acercan a todos los clientes directamente, en vendedores, en fuerzas de ventas, en fuerzas de mercaderistas, y esta persona que llega a un cliente y tiene una ventana de 3, 4, 5, hasta 10 minutos máximo, depende del tipo de negocio que tienes, en esta ventana para pasar ideas súper específicas para vender las ideas que se le ocurrió al Olimpo en el headquarters, viste que se generaron millones de ideas. Creo que nosotros apalancándonos de esto y desde la experiencia y desde la humildad de decir, realmente es un reto muy grande para una persona que en cada cliente hay que hacer algo distinto. Nos hemos basado mucho en segmentación y estamos utilizando hoy ya inteligencia artificial para decir, tratemos con el objetivo siguiente, hagamos negocios para hacer negocios, tratemos de ser más asertivos en lo que estamos haciendo, sigamos generando esta cantidad de ideas de todos los equipos, simplemente el Olimpo para poner un poco de color, pero sigamos generando esta serie de ideas que son muy buenas, pero el reto aquí está en tratemos de enfocar en la ejecución y ahí es donde la inteligencia artificial nos está ayudando hoy día. Estamos ya 2 meses trabajando con este proyecto, con buenos resultados, en decir cuando llega un vendedor a un punto de venta, ingresa un código en un agente que le llamamos Maya, que quiere decir Moderna Alimentos de Inteligencia Artificial. Entonces, Maya sabe de todo y está buenísimo. Entonces, tú le preguntas algo a Maya y Maya te dice un montón de cosas en un segundo, que en nuestra realidad era entrar a una aplicación, luego luego en otra base de datos, luego en otra base de datos, luego en otra base de datos para poder contextualizar todo esto. Entonces, quiero decirle que nuestro contexto cambia todo esto. ¿Cómo si la inteligencia artificial está ahora al alcance de muchísimas manos, como decíamos, a tarifas muy razonables y cada día más evolucionado? ¿Cómo se hace cómo a un emprendedor? Cuéntanos una historia que les hayas movido a todo esto y no sé si tienes un caso real un caso de éxito en esto, o una experiencia al menos de aprendizaje. Nosotros tenemos 2 programas para ayudar a emprendedores, tal vez como más allá del ejemplo que tengo un par, en cuanto a procesos. Para las empresas más grandes, para los aliados, tenemos un programa corto en el que durante unos días, 4 o 5 días, se arma un caso de negocio. Entonces, la recomendación para las empresas grandes son hagan casos de negocio para usar la inteligencia artificial. Antes de comprar las licencias, antes de Claro. contratar a alguien, armen el caso de negocio porque creo que el cambio radical está en que la inteligencia artificial puede hacer todo o nada. Entonces, no es como contratar un servicio de correo que sirve para dar correo, sino simplemente es una fuerza, son unas manos adicionales para lo cual uno tiene que saber para qué usar y puede usarlo para algo muy divertido o para hacer dinero como empresa. Entonces, para las empresas que nos escuchan un poquito más grandes, contraten, hagan casos de negocio, contraten alrededor de eso. Y lo más importante es entender cuánto me va a costar en el tiempo la inversión, CAPEX, OPEX, versus lo que me va a generar de retorno por ahorro, por nuevas ventas. Y con eso arrancar. Y para los emprendedores, el emprendedor arranca solo, el emprendedor mismo vende, mismo compra, mismo cocina, mismo del servicio, mismo hace todo. Entonces, la inteligencia artificial va a hacer las manos que le van a ayudar al emprendedor, sobre todo en el área de las ventas como ustedes están haciendo. Y para eso nosotros, y voy a contar 2 casos. El primero es Tique. Tique es un emprendedor que arrancamos ayudándole hace 3 años. Es de Loja, es chévere el caso porque es el spin-off de otro emprendedor que ayudamos hace 10 años, Ya. que se llama Cataxi. Si ustedes van a Cuenca, Loja y provincias, funciona mejor que Uber, ¿ya? Y de un emprendimiento que se llama Crada. Que este es como el spin-off. Ya hace 6 años dijo, el problema que tenemos en las provincias es que las cooperativas no tienen el cash management. Si tú estás en una cooperativa, en una provincia las cooperativas te toca ir en vivo, pero las siguientes generaciones ya quieren entrar a la plataforma si no hay. Y él lo que hace es entrega el servicio de cash management tercerizado y te cobra un centavito por cada vez que lo abres. Y el despliegue con la inteligencia artificial en 2 años es increíble. Es el número 1 en cooperativas, número 1 en cooperativas largo, a nivel nacional.
Hace 2 años ya se fue los resultados anuales positivos. Yo soy parte de los inversionistas, entonces estoy feliz, pues ya no toca ver plata, está una maravilla creciendo. Y vemos como cada vez siguen creciendo las operaciones y se mantiene estable el equipo. Y es porque lograron que la inteligencia artificial se meta en los procesos y comience a hacer ya las líneas de código. Entonces, eso es fabuloso. Y tú dices, ahí le dices, oye, ¿dónde está el riesgo? Dice, hay menos riesgo porque sigue desarrollándose, sigue produciéndose y la gente en qué se enfoca en aprender más del cliente. Entonces, para los emprendedores, en cualquiera de la línea de negocios que estén, si es más tech o menos tech, utilícenlo para hacer las cosas relacionadas a ventas, para conocer a su cliente, sacar información de su cliente, para escribirle. Y el segundo caso, nosotros en Quito tenemos, y tú ya los conociste algunos, un programa que se llama Aquíes, en Quito y Guayaquil. Y les recomiendo que vayan, visiten los restaurantes de Aquíes porque se come bien, no son caros, estamos avanzando mucho en Está eso. buenísimo eso. Y lo que hacen los restaurantes aquí nuestro trabajo es a través de la gastronomía intentar posicionarle al Ecuador y generar riqueza y todo, pero el desafío que tenía la mayoría de restaurantes era, ¿cómo hago que regresen los clientes? Ese era, porque son chefs, que están cocinando y hacen unas cosas riquísimas. Quito, 3500, San Ignacio, que ahora está también en Swiss Hotel, pero está en el centro. Y era, ¿cómo hago que regresen? Y la pregunta era, ¿y tú les escribes para que regresen? O sea, ¿cómo les voy a escribir si al día vienen como 100, 150? Luego comenzaron a probar cosas y ahora les escribían genéricamente, entonces ya regresará más genérico. Ahora con la inteligencia artificial, le conocen a su cliente, le escriben al cliente, le escriben en el cumpleaños, sabe que comieron, no le gustó, no le gustó, a usted le gustó esto, regresará ahora en la Fanesca, vea, ya se vio en la Fanesca. Incrementaron las ventas, una locura. Entonces, para los emprendedores, usen para vender, utilicen las herramientas, están en línea, son fáciles, acuerdo. son baratas, sácale provecho. Súper. Para ir cerrando esta conversación que ha sido súper rica con la experiencia de ustedes, creo que más de una persona en la audiencia y en todos los emprendedores que pudiesen escucharnos, así como empresas, van a poder beneficiarte. Yo quisiera resumir algo en el cierre y decir, la innovación no es un proyecto ni una iniciativa puntual, según lo que hemos conversado hoy día, básicamente no, pero creo que definitivamente es una capacidad de las organizaciones, ¿no? Vamos a materializar esta innovación para no decir yo innovo, pero no tengo presupuesto. Yo innovo, pero las herramientas están, no sé, muy limitadas o yo innovo porque me metí, no sé, millones de dólares en esta plataforma, pero no ha cambiado absolutamente nada y los consumidores, los clientes siguen padeciendo los mismos dolores. Entonces creo que es esta capacidad organizacional que se construye en el tiempo, que no es tecnología necesariamente, no es software, no es esto, sino es algo más que está de fondo ahí. Entonces, para este contexto y para ir cerrando a la audiencia es, Javier, en un contexto, si tú pudieses darle a alguien un consejo, fuera del romanticismo, del concepto de la innovación y de más bien en lo pragmático es, ¿cuál debería ser una decisión que una persona debería tomar en los próximos 12 meses o una organización mediana, pequeña debería tomar en los próximos 12 meses para poder decir, queremos meternos en esta cultura de innovación? Queremos realmente a través de la innovación hacer una diferencia en el mercado para hacernos este diferenciador hacia el público objetivo que yo tengo o hacia el mercado objetivo que yo tengo. Yo creo que es fundamental ahí, en lo que tú mencionas, el rol de liderazgo de las organizaciones. Totalmente. O sea, fundamental. Y en ese rol es abrir espacios. Partimos entonces del primero, es la cabeza. Sí. A cualquier nivel de empresa. En cualquier nivel, el liderazgo es el encargado, el responsable, digamos así, de abrir estos espacios donde la innovación florezca. Yo creo que todas las organizaciones tienen innovación, pero el potencial de innovación y el llegar a tener un impacto mayor sí requiere de un apoyo, de un liderazgo, de una visión. Y sostenible, ¿no? Sostenible en el tiempo. Y con el pensamiento de hacerlo no tan complejo, de abrir espacios en donde se puedan generar ideas y se puedan generar proyectos, soluciones transversales, que las podamos probar rápido y podamos mirar si es que efectivamente tiene un impacto para escalar. Porque si nos demoramos mucho, tal vez un consejo es, si nos demoramos en proyectos de innovación muy complejos, muy grandes, de meses, cuando llegamos a tener la solución, el mundo ya cambió. Totalmente. Sí. Entonces yo creo que es liderazgo, rol de liderazgo y hacer error rápido, pruebas rápidas, escenarios de pruebas piloto rápidas para implementar rápido. Porque si te demoras, o sea, ya cuando llegas, el mundo cambió. Totalmente. Creo que es un consejo súper poderoso en realidad, Javier, gracias. ¿Qué indicador tú, Andrés, recomendarías monitorear a cualquier nivel de empresa, vista un comité de dirección, al dueño de la organización? ¿Qué indicador hay que monitorear para decir
todos los esfuerzos que estamos haciendo en rapidez, en velocidad, realmente están funcionando. Me están dando una innovación diferencial en el mercado. Estoy resolviendo un problema o un problema, una necesidad, algo para mi consumidor y mi cliente, para yo mantener sostenibilidad en mi negocio y mi empresa en el futuro. Les quiero dejar un checklist, ¿ya? Que es facilito para el emprendedor, para el empresario, que hemos adaptado de un montón de metodologías, ¿ya? Pero es ecuatorianizado. Entonces, seguramente si ven el de cualquiera otro, va a ser más complejo. Esto es simple. Primero, entonces, un checklist de gestión, porque si el que está buscando dice retorno de inversión y más de más y sobre ventas, les van a cerrar todas las áreas de innovación y los emprendedores no van a innovar porque es a largo plazo. Entonces, hagan este checklist los emprendedores o las empresas aliadas, ¿ya? Las empresas que nos escuchan. La primera, tienen que trabajar en la cultura de innovación, no tener miedo de equivocarse. Segundo, tener una estructura y una gobernanza. Alguien tiene que decidir y alguien tiene que estar encargado. Tiene que existir gestión de la innovación y procesos de innovación. Esto es bien importante porque hay organizaciones que dicen, pásenme las ideas de innovación y luego quién implementa. Y finalmente, una visión estratégica con propósito. En Ecuador les recomiendo, si no se trabaja con propósito, Ecuador es como un país bien desafiante, entonces hay que tener propósito. Es el checklist. Entonces, para el CEO y para el emprendedor que nos ve, hagan ese checklist y digan... Pero otra vez nuevamente, entonces... Verás, y me mandaron la tarea escrita, porque no me equivoco. Cultura de innovación, una estructura y gobernanza. Y de su manera, cultura de innovación viene de la cabeza. Sí, cultura de toda la organización. Cultura de toda la Desde el que te recibe hasta el CEO. Estructura y gobernanza. Tiene que haber alguien que decida, que puede ser un comité o el dueño y un encargado. Tiene que existir procesos de innovación para manejar las buenas ideas y no se quedan en buenas ideas. Y procesos de innovación con presupuesto. Y finalmente, una visión estratégica, y Javier lo dijo algunas veces, ¿para qué innova? Pero con propósito. En Ecuador, si solo es financiero, es complejo. Y el segundo checklist para los CEOs y emprendedores. Uno dice, a ver, soy un CEO, nosotros lo llamamos de Innovation Leader y tenemos una certificación, pero ¿qué tiene que ser un Innovation Leader? Y los que nos escuchan hacen el checklist y digan, a ver, ¿me falta o no me falta? En lo blando, que son las competencias blandas, ¿estoy inspirando o no estoy inspirando a mis colaboradores? Y segundo, ¿estoy planificando a largo plazo o no? Tengo esa capacidad de envisionar. Y de las duras, todos los CEOs y todos los emprendedores tienen que aprender a manejar portafolios de innovación. Esto hace algunos años era chino, pero hay que manejar portafolios de innovación. Tenemos que aprender a manejar Open Innovation, no internamente todo, sino trabajar abierto. Invertir adentro y afuera, venture capital o internamente, y finalmente saber alguna metodología de innovación, cualquiera. Pongan en internet, quiero aprender una metodología de innovación, cualquiera. Ese es el checklist para los CEOs y emprendedores y para los que están impulsando la innovación, digan estoy por buen camino o no. Fantástico, creo que tenemos alguna en bastantes perspectivas y para un checklist muy práctico, muy pragmático para poder determinar si seguimos o no innovando y estamos en curso del cambio sostenible. Hoy les quiero agradecer, Javier, Andrés, por su tiempo, por haber conversado y compartido estas ideas en esta conversación. Pudiese haberse demorado muchísimo más porque el tema es muy apasionante, pero voy a contextualizar en todo esto. Primeramente, las ideas que hemos conversado. Uno, hoy día creo que innovar es algo, no es un dicho, no es un decir, sino es una realidad que una empresa tiene que vivir o una innovación, un emprendimiento, una pequeña y mediana empresa, desde la realidad, desde la esencia de cada una de las empresas. Dos, no quiere decir que esto es invertir millones de dólares en tecnología, tampoco quiere decir cambiar un ERP súper sofisticado. Eso no es innovar, sino hay un cambio real dentro de los procesos de organización. Hemos conversado en muchos aspectos de los procesos. Tres, creo que es importantísimo decir, la tecnología, hoy día la inteligencia artificial está al alcance de todas las empresas, de todos los emprendedores. ¿Cómo utilizamos la inteligencia artificial para llevar a hacer la ejecución en el campo? Creo que es el reto donde la inteligencia artificial ya no entra, sino es cómo lo ejecutamos en la vida real. Creo que es el impacto importante y la realidad en la que estamos, en el contexto que estamos viviendo hoy día. Y finalmente con las experiencias que nos ha compartido Javier, desde el contexto, desde los servicios y cómo entendiendo las necesidades de los clientes y los mercados objetivos podemos llegar con soluciones aterrizadas, prácticas y que van un paso más allá, así como tu checklist, Andrés, que te agradezco un montón porque es realmente muy pragmático para terminar, estamos en el camino correcto. Quiero decir que entonces innovar es la realidad del día de hoy, ¿no? El ADN en lo que estamos todas las empresas, que es una realidad.
Así que cierro yo diciéndoles muchísimas gracias por su tiempo, Andrés, Javier, ha sido un gusto compartir con ustedes. Y seguro que para más de uno de las personas que nos siguen, nos están escuchando, esta conversación va a tener un fruto muy importante. Muchísimas gracias. Podcast alimenta la mente. De Moderna Alimentos.